aporta herramientas a la persona para desenvolverse con mayor facilidad en su vida cotidiana, y esto a su vez repercute en su mejora de su calidad de vida. Creo que nuestra visión un poco más social puede ayudar a que la intervención sea holística, global, y que toque un poco todas las facetas de la persona, de la familia, de su entorno. La inclusión social forma parte de la cadena de procesos rehabilitadores sociosanitarios con el objetivo de mejora de la autonomía personal, calidad de vida digna y participación en todas las actividades de la vida diaria. Marcamos los objetivos siempre en colaboración con la persona usuaria y su familia, y siempre van a ser muy relacionados con sus actividades cotidianas. Fijamos 3 o 4 objetivos que van a depender de sus capacidades. Hay gente que lo que quiere conseguir es poder ir sola al baño o levantarse solo de cama, otra gente quiere poder cortar con cuchillo y tenedor o pelar una fruta, hay gente que ya está mejor y quiere poder volver a hacer la compra solo, o gente que ya recupera actividades de ocio como volver con la bici al monte o volver a nadar. Muchos usuarios han vuelto de la cuarentena con un deterioro significativo. A causa de estar tantos meses y tantos días en casa sin sus rutinas. Vemos muy importante que la persona usuaria siga con su ritmo en el centro para evitar ese deterioro o atrasar esa evolución de muchos casos. Queremos mandar un mensaje de apoyo a las familias, porque aquí estamos nosotros para estar con ellos en las necesidades que les puedan surgir. Así, para todos estos procesos que son un poco complicados y estresantes, pues pueden resultar más llevaderos.